Ha sido un día durísimo, 250 kilómetros de pistas cada vez peores, porque no me queda más remedio que venir hasta aquí y aquí necesito comprar gasolina. He preguntado y aquí no venden, pero los turoperadores, los coches que pasan, deben de llevar. Como ya os dije, Uyuni fue increíble, fue una experiencia maravillosa. Pero lo que no sabíamos era lo guapo que podía ser la reserva de Eduardo Avaroa. Es un parque nacional donde hay un montón de fauna, un montón de flora autóctona y además tiene unos paisajes increíbles. Por allí voy a pasar 3 días perdido en un sitio donde la gente no aparece con sus propios vehículos, pero yo, obvio, que voy en moto. Tiene por su lado más bonito, que es la Ruta de las Lagunas, unos 450 o 500 kilómetros. Recorrido que yo no voy a poder hacer por limitación de capacidad de mi moto para cargar combustible, y por otro lado porque el camino debe de estar hecho una porquería según iOverlander, que es la aplicación de la que yo os he hablado un montón de veces para viajeros. Para los que os preguntáis qué es iOverlander, iOverlander es una aplicación para viajeros donde tenéis toda la información puesta por viajeros, no por las agencias, no por las cadenas hoteleras ni nada, donde os explicamos en qué lugares os podéis quedar económicos, si tiene wifi, si tiene agua caliente, si no, el trato, etcétera. Esa aplicación os voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que podáis echarle una ojeada y bajárosla si queréis. Entonces, yo voy a coger otro camino que va desde la carretera de Uyuni, que viene de Uyuni, se mete hacia Villamar, que es la primera población en la que dormiré, y de ahí voy a ir directo a la Laguna Colorada, Laguna Verde, y de ahí saldré por la frontera de Ictocajón hasta Chile, a San Pedro de Atacama. Así que vamos a darle, que arena, ripio y corrugaciones nos esperan a todas horas. Hay un viento medio frontal, medio lateral, horrible. Pero es que desde que he cogido el cruce después de Alota hacia Villamar, hay corrugaciones, arena y viento lateral. Solo me quedan 40 kilómetros, hoy ya he hecho unos 160 creo. Estos últimos 40 van a ser largos. Joder, vaya viento. Vamos, vamos, vamos. Casi me caigo pues como 3 o 4 veces, me he caído una por culpa de la gracia de un coche de estos que van de tour. Ya veremos, pero bueno, de momento me quedo aquí en un hospedaje por 40 bolivianos, 5 euros. Cómo me gusta hacer las comprobaciones tarde. Resulta que la pista que dejaba a la derecha era el camino que tenía que seguir. A saber por dónde carajo me he metido, que esto es bastante más largo, menuda vuelta. Así que bueno, pues llegaré más tarde. De la mañana, atentos. Y mejor pasar suave los ríos porque antes lo he pasado un poquito rápido, se me ha mojado el pantalón y tengo el culo helado. Y bueno, todavía me queda camino con haberme confundido. La pista está genial, la verdad es que nada en comparación con lo que me estaban contando de las otras. Y el paisaje es que es brutal. O sea, estoy en un valle rodeado de montañacas por todos los lados, pequeñas casitas de vez en cuando, muy guapo. Bueno, gente, tengo una noticia muy buena y una muy mala. Bueno, muy mala. Estoy muy cerca de la frontera y me llega la gasolina. Esa es la noticia buena, creo. La noticia no tan buena, pues eso, que he llegado al cruce y tengo que irme por el otro camino, que era el que se supone que iba a venir, para llegar al puesto de aduanas, que no está en la frontera, está para allá. Y ya son las 2 y pico de la tarde. Llevo todo el día conduciendo. No he comido y si voy para atrás no me va a llegar la gasolina. Así que, una liada. El paisaje guapísimo.
sido un día durísimo, 250 kilómetros de pistas cada vez peores, porque no me queda más remedio que venir hasta aquí y aquí necesito comprar gasolina. He preguntado y aquí no venden, pero los turoperadores, los coches que pasan, deben de llevar. Entonces, me acaban de decir que -7 o -8 grados a las noches, así que hacía frío, como para no. Y después de la vuelta que di ayer, no os creáis que estoy muy lejos de donde estaba ayer. Villamar está a 60 kilómetros. Yo hice 220 para llegar aquí. Pues me ha dejado tirado a mitad de cuesta, no tiene fuerza para subir conmigo. Empujando sí, pero empujando no puedo yo. Como veis, no, Eduardo Avaroa no es para principiantes. Ese es el motivo. Lo que habéis visto, todo eso que habéis visto, es el motivo para que nadie lleve ni su moto ni su coche. A nadie le gusta destrozar su vehículo. No es para novatos, no es para novatos. Caí no sé cuántas veces, todo aventurillas. Pero bueno, llegué a Chile, a San Pedro de Atacama. Y ahí la cagué. Una vez más, ¿no? Si estamos acostumbrados. ¿Qué hice? Os preguntaréis. Me alegro de que hagáis esa pregunta. Mezclé un 1040 sintético que lleva la moto y tenía 1,3 litros todavía con 1 litro entero de 2050 mineral. La cosa es, ahora a esta salta tengo 1000 kilómetros, así que la semana que viene, si no he patinado el embrague y no rompe el motor, os enseño el Hornocar, que es el Cerro de los 14 Colores, os enseño Iruya, que es un paseo increíble, y nos bajamos hasta Salta. 1000 kilómetros de nada, solo tienes que aguantar un poco la moto. Venga, chaval, aguanta.